Buenos días. Vamos a ver ahora lo que corresponde a lo que son las relaciones estequiométricas. Recuerden que estequiométrico se refiere a la parte de la química cuantitativa, es decir, la que cuenta, la que nos habla de la medición y la que nos habla de las cantidades. Ya saben que tenemos varias formas de medir en química, que tenemos unidades químicas, tenemos unidades físicas, y dentro de las unidades químicas, pues que la unidad química principal, muchachos, es el mol. Entonces nosotros podemos medir cualquiera de las sustancias que participan en una reacción química en unidades de mol, en unidades de partículas atómicas. Estas partículas atómicas pueden ser átomos si es un elemento o pueden ser moléculas si es un compuesto. Entonces podemos medir también en gramos y podemos medir también en litros cuando la sustancia es gaseosa y se encuentra en condiciones normales de temperatura y presión. Aquí lo más importante, muchachos, es recordar que una ecuación química es una igualdad. Y es una igualdad, muchachos, en cuanto al tipo de materia, es decir, el tipo de materia, los elementos que están en esta parte de la ecuación, que se llaman reactivos, tienen que aparecer en los productos, obviamente transformados en otras sustancias, porque estamos hablando de reacciones químicas. Entonces no debemos de olvidar que una reacción química es una igualdad. Lo que está aquí en cuanto al tipo de elementos tiene que aparecer allá. Pero también es una igualdad en términos cuantitativos de cantidades. El número de mol que aparecen aquí tiene que ser igual al número de mol que aparecen allá. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues verificar que esta igualdad se cumpla. Para poder hacer los cálculos estequiométricos en reacciones químicas o a lo que se le llama relaciones estequiométricas, porque vamos a relacionar una sustancia con otra. Pueden ser productos, pueden ser reactivos o puede ser un producto y un reactivo, la relación que nosotros vamos a establecer. Pero para poder empezar, muchachos, a hacer problemas de relaciones estequiométricas, lo primero que tenemos que hacer es igualar. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir con la ley de la conservación de la materia. Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder buscar una igualdad es balancear mi ecuación. ¿Por cuál método? Pues por el método que se les haga a ustedes más fácil, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer entonces es balancear nuestra ecuación. Esta es una ecuación muy cortita, nos conviene balancearla por el método matemático. Aquí tenemos un potasio, un cloro, aquí hay 3 oxígenos y ahí hay 2. No hay un número que al multiplicarlo yo por 3 me dé exactamente 2, ni un número que al multiplicarlo por 2 me dé exactamente 3. Lo que buscamos aquí es lo que se conoce como mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo sería 6. Por lo tanto, aquí anotamos un 2. Aquí ya tengo 2 potasios, ¿verdad? Bueno, anotamos un 3, aquí en el caso del oxígeno. Aquí tengo ya 2 potasios, anotamos un 2. 2 cloros, 2 cloros. Nuestra ecuación está balanceada. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer, muchachos, para establecer las relaciones estequiométricas? Pues vamos a irnos al problema, vamos a ver qué es lo que nos pide el problema. El problema dice lo siguiente: el clorato de potasio es una sustancia que por calentamiento se descompone en cloruro de potasio sólido y oxígeno molecular o diatómico en forma de gas. Nos dice el problema: si tenemos 40 mol de clorato de potasio, calcula la cantidad de mol o de moles, ¿verdad?, que se producen de oxígeno molecular. Ese es el problema. Entonces, les repito, para resolverlo, lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos que nuestra ecuación química esté balanceada. Eso es lo primero que nos tenemos que cerciorar. Lo segundo, muchachos, identificar el tipo de unidad química para ver la relación que yo voy a establecer. ¿Sí? En este caso me están hablando de mol, me dan un dato en mol.
y me piden el otro lado en mol. ¿Sí? Me piden el otro producto en mol. Entonces es una relación mol-mol. Acuérdense que es relación mol, 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 masa, 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 litros, 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 mol. Con cualquiera de las unidades en que podemos nosotros medir en química puede haber una relación. Siguiente paso, muchachos. Las sustancias que vamos a relacionar de nuestra reacción química. En esta reacción química hay 3 sustancias que participan: clorato de potasio, cloruro de potasio y oxígeno molecular. Pero no voy a relacionarlas todas. Voy a relacionar exclusivamente las que a mí me están pidiendo y las que a mí me está dando el problema. En este tipo de problemas, siempre la relación va a ser entre 2 sustancias, ya sea el reactivo con alguno de los productos entre sí, los reactivos entre sí, etcétera, etcétera. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer después de que nuestra ecuación está balanceada e identificamos el tipo de relación en cuanto a la unidad de medida, vamos a ver cuáles son las sustancias que vamos a relacionar en nuestra ecuación. Y las sustancias que vamos a relacionar son el clorato de potasio y el oxígeno. Entonces, a mí me dan 40 mol de esta sustancia, la empiezo a descomponer por acción del calor y me están diciendo con esos 40 mol cuántos mol se te van a formar de oxígeno. Entonces, yo necesito de esta sustancia, ¿qué dato? Mol. Y del oxígeno molecular, pues también necesito mol. ¿Ok? En mi ecuación, ¿cómo calculo el número de mol? Aquí está. Nuestro coeficiente, muchachos, es el número de mol. Entonces, yo acostumbro a anotar, subrayar las sustancias que voy a relacionar, anotar la unidad de medida en que necesito la cantidad de esa sustancia, ¿verdad? Y aquí ya es más fácil hacerlo de esa manera porque ya establecemos nuestra primera relación. Yo aquí tengo 2 mol de clorato de potasio y aquí tengo 3 mol de oxígeno diatómico. Y aquí está mi equivalencia, muchachos. ¿Qué me está diciendo mi ecuación química? Que 2 mol de clorato de potasio son iguales a 2 mol de cloruro y a 3 mol de oxígeno. Pero a mí me están preguntando nada más la cantidad de oxígeno. A mí el clorato ahorita no me interesa. El cloruro, perdón, de potasio no me interesa. Y aquí está mi igualdad. Esta es la igualdad que voy a utilizar para mi regla de 3 o para mi factor de conversión. ¿Sí? Así como yo decía, 1 mol es a la masa molar, 1 mol es a 22.4 litros, 1 mol es al número de Avogadro. Bueno, en mi reacción química me dicen que 2 mol de esta sustancia que se llama clorato de potasio, ¿sí?, producen en mi ecuación 3 mol de oxígeno. Bien importante, muchachos, que anoten la unidad de medida, porque ya me he dado cuenta que en sus procedimientos no anotan la unidad de medida y al último no saben ni qué tienen que relacionar con qué, ni cuáles unidades de medida tienen que eliminar y en qué tienen que expresar el resultado. Algunos de ustedes hacen procedimientos que si nosotros los multiplicáramos les saldrían moles cuadradas, por ejemplo, porque algunos de ustedes no saben resolver una regla de 3. Entonces, el siguiente paso, ya que identificamos las sustancias que van a reaccionar, que identificamos las unidades, nos vamos a nuestra ecuación para sacar de ahí esto que yo necesito, que proviene de una igualdad, que es una reacción química. Entonces ya tengo mi primer parte de la regla de 3 o mi primer proporción. Ahora yo quiero saber con los 40 mol de clorato de potasio, ¿cuántos mol de oxígeno molecular se van a formar? ¿Ok? Entonces sería 40 por 3, 40 mol por 3 mol entre 2 mol. Elimino mol con mol y el resultado me va a quedar expresado en mol. 40 por 3, 120. Entre 2, muchachos, se van a producir 60 mol
de oxígeno diatómico.